Buenas tardes, amigos. Seguimos con nuestros periscopios y YouTubes dedicados a la gran búsqueda de Jaca, de Huesca, de Aragón, de España, de Europa, del mundo. En realidad lo que queremos es soluciones, pero antes hay que disponer de informaciones que nos permitan hacer análisis correctos. Si no hacemos esto, estamos perdidos. Tiempos atrás recomendaba siempre libros, y voy a hacerlo porque es mucho más importante que lo que yo pueda decir. Hay varios libros dignos de leerse, más que nada porque presentan la realidad del mundo tal cual es hoy, no como era hace 10 años, ni como hace 20 o 50 o 100, o tan siquiera como era en la época de la Ilustración. El libro se titula Homo Deus, y el título, lógicamente, nos indica que es serio lo que el autor se propone. Homo Deus quiere decir, ¿qué hacemos para que el hombre, el sapiens, que ha cometido tantas barbaridades y despropósitos, sobre todo los últimos 50 años, pueda mejorarse en lo físico, en lo intelectual? En realidad, el hombre sea capaz de mejorar su cerebro para hacer frente a los grandes cambios que se están produciendo. Todos los días, ahora parece ser que es un mantra, todos los días ya, como yo os hablaba ayer, se toca el tema de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que más o menos lo que quiere decir es que de formas diferentes, utilizando algoritmos, utilizando datos, se pueden resolver problemas, que es de lo que trata o trataba en nuestros tiempos la distinción entre una persona inteligente y una persona que no lo era. Era inteligente aquel que con los medios de que dispone sea capaz de resolver un problema, el problema que sea, por complejo que quiera ser. Hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. El Homo Deus posiblemente podría competir con esa inteligencia artificial. El Homo sapiens ya es prácticamente seguro que no podrá competir. Y por lo tanto, hay que ver qué podemos hacer para mejorarnos y poder hacer frente a lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Decíamos que buscamos soluciones para Jaca, para Aragón, para Huesca, para España. Si estuviéramos en Francia, diríamos que para Francia, para Europa. La verdad es que jamás se han juntado tantos problemas en el final de un año como en este 2018. La realidad es que cuando vemos la problemática de una ciudad pequeña como Jaca y planteamos que sin embargo también la tecnología y la ciencia actual permiten hacer cosas en una ciudad pequeña que antaño no se podían haber producido. Ayer recomendábamos que, ya que tenemos un hermoso edificio en Jaca, el seminario, que se habrá hecho con el dinero de aportaciones de feligreses, de ciudadanos de Jaca o de otros sitios, para que se pudiera construir y que hoy no se utiliza absolutamente para nada. Un seminario era para formar seminaristas. Ahora nadie se quiere hacer seminarista, no hace falta el seminario. La Iglesia, dentro de la gran variedad de problemas que está afrontando en este final de 2018, un año de los más graves en la historia de la Iglesia, se podía plantear
en responder a algo que estaba en su esencia. Si los ciudadanos de Jaca necesitan un edificio para poder hacer cosas, para poder dedicarlo a museo, para poderlo dedicar a centro de estudios, para poderlo dedicar a tantas y tantas cosas, ¿por qué no ponerlo a disposición de los ciudadanos de Jaca? Yo decía, ¿qué se podría hacer en un sitio así? Hemos dicho en los últimos tiempos que lo más importante en una ciudad pequeña como en un continente es la educación. La educación es algo demasiado serio, entre otras cosas, porque si la educación que se nos da no es correcta, mal podremos afrontar los problemas que se nos puedan presentar en los próximos tiempos. No es lo mismo haber nacido en 1945 que haber nacido, por ejemplo, en 2010. ¿Qué quiere decir? Los que nacieron en el 2010 es posible que incluso lleguen a vivir en el siglo XXII y posiblemente tendrán un mundo completamente distinto al mundo en el que nacieron, al mundo en el que estudiaron y en el mundo en el que desarrollaron sus años jóvenes. La realidad es que nadie sabe en estos momentos cómo será Jaca, o Aragón, o Europa, en el año 2030, y ya no digo en el 2050. Lo que es indudable es que habrá que enseñar a la gente a poder vivir en el 2030, en el 2050, en el 2100. Y esto no se consigue transmitiendo información como han hecho hasta ahora los profesores. Los profesores o los maestros, que por cierto ahora nos encontramos con que en España sobran no menos del 50% de los maestros que se forman cada año. Hay que reconocer que somos un país que tiene unos bemoles para asustar al miedo. O sea, la gente pide entrar en unos determinados estudios y la universidad, el Estado no saben que hay exceso de profesores y que por lo tanto habrá dificultades para su colocación el día de mañana. Ya no el problema que yo veo, que los profesores no tienen que dedicarse a transmitir sus conocimientos, ni muchísimo menos, sino que tenemos que educar a los profesores de forma tal que sean capaces ellos mismos de darse cuenta de que no se trata de que los conocimientos que ellos han adquirido hoy, 2018, son los que tienen que transmitir a los jóvenes que eduquen de 2019 en adelante. Sí que hay conocimientos que seguramente tienen la obligación de enseñar, pero no muchos. Me refiero, por ejemplo, matemáticas, física, no tanto idiomas, a pesar de la importancia que se le da hoy día, pero sí que hay que conocer los fundamentos de las matemáticas. Tú no puedes ser capaz de entender lo que estamos hablando, la inteligencia artificial. Tú no puedes ser capaz de colaborar a que un coche pueda conducir por sí mismo, un coche, digo, no una persona, un coche pueda ser autónomo y pueda conducir por sí mismo sencillamente por la utilización de inteligencia artificial, que en el fondo no es más que datos y algoritmos. Hablaremos de inteligencia artificial más a fondo dentro de un rato. Lo que en realidad tiene que preocuparnos es que los profesores que salen y que tienen que educar a los jóvenes, hay materias que es imprescindible que las enseñen y hay materias que basta con que los alumnos sepan dónde las tienen para poderlas utilizar y para poderlas estudiar, por descontado, si lo consideran conveniente. Pero lo que es indudable es que, con excepción de las matemáticas, la física, me atrevería a decir el pensamiento filosófico, la historia de los humanismos, de las religiones, de todo tipo de filosofías, salvo unos conceptos mínimos, la mayor parte de lo que tiene que aprender un joven es sencillamente cuando se encuentre en el año 2040 con que el trabajo que estaba desarrollando ya no lo puede desempeñar porque se lo han cerrado,
que esté preparado para por sí mismo volver a aprender, renovarse, cambiarse de nuevo y poder ser útil si en el 2040 son necesarios los servicios todavía de los humanos, lo que al paso que vamos lo tenemos cada vez más difícil de asegurar. Decía que la educación es muy importante, pero que hay que educar a los jóvenes de otra manera y desde luego que hay que enseñarles el mundo de las matemáticas, porque si no lo aprenden desde sus orígenes, luego son incapaces de aprenderlas, el mundo de la física. Hay que enseñarle a la gente lo poquito que es el Homo sapiens hoy día, hay que enseñarle lo elemental en este campo, pero sí profundizar fuertemente en las matemáticas, en la física y en lo que os he dicho hace unos momentos. En realidad, hoy día, todo el mundo, los políticos especialmente, dicen no hay que preocuparse. Siempre que ha habido una revolución industrial, siempre se ha encontrado solución y nuevos tipos de trabajos para la gente que se quedaba desocupada. Posible que en otros tiempos eso pudiera ocurrir, pero lo que está claro es que en el momento que estamos hoy día, eso no parece que lo veremos por ningún lado. Me voy a explicar. Hay gente que llega a pensar que dentro de unas docenas de años nos podemos encontrar con que los robots prácticamente pueden hacerlo todo, o casi todo. Claro, si los robots pueden hacer las cosas, todo aquello que decíamos nosotros que debía tranquilizarnos, que los hombres teníamos imaginación, curiosidad, creatividad, inteligencia relacional, diplomacia, ética, sentido de lo colectivo, de la negociación, etcétera, etcétera, entre otras, gestión de lo imprevisto. La realidad es que es muy difícil defender en estos momentos que eso podría suponer que podíamos competir con los robots o incluso que podríamos nosotros manejar a los robots. Por lo tanto, nos encontramos en un momento muy complicado en el que hay muchas cosas que ya no funcionan y que en los próximos años todavía funcionarán menos. Decía yo que el seminario se podía utilizar para los jóvenes que estudian en Jaca, en los escolapios, en los centros profesionales, en el instituto, que se podía utilizar para hacer un centro de estudios, no para desarrollar nosotros la tecnología de un automóvil para que vaya solo, no. En realidad, un centro de estudios para conocer y profundizar en todos los avances que la inteligencia artificial va desarrollando en el mundo. Simplemente eso, conocer qué es la inteligencia artificial, qué es lo que resuelve, por qué son tan importantes las plataformas de datos, por qué es terrorífico para nosotros, para todos, que en Europa no hayamos sido capaces de encontrar o de crear una sola empresa que disponga de plataformas de datos prácticamente mundiales en todos los ámbitos y sectores, pero que al menos sepan lo que supone la inteligencia artificial y los cambios que va a producir en el funcionamiento de sociedades, empresas, instituciones, en el mundo de la política, en todo. Creo que es una propuesta para unas elecciones, por ejemplo, eso que os he dicho. El seminario u otro centro parecido que se dedique a que los jóvenes dediquen 1 o 2 horas de su tiempo a conocer a fondo simplemente la realidad del mundo de la inteligencia artificial, simplemente disponiendo de ordenadores, de profesores que los dirijan o que les organicen el funcionamiento de esto y que les permita conocer todos los desarrollos que hay en el mundo, sea en Japón, sea en China, sea en Silicon Valley, en cualquier parte del mundo que le den importancia a la inteligencia artificial. Como os decía, se ha puesto de moda el decir
que somos un desastre los europeos porque nos hemos dormido en los laureles. O sea, hemos estado defendiendo exclusivamente políticas de austeridad. Hemos tratado de que las empresas puedan competir, lo que en realidad no es cierto en la práctica. Hemos tratado de defender a los consumidores, pero en la práctica hemos permitido que los monopolios los arrasen. En Europa hemos perdido el tiempo y hoy día lo tenemos difícil para poder recuperar los 10 años largos que nos llevan China y Estados Unidos principalmente. Hablando de una tierra como Aragón, el otro día os comentaba que Aragón tiene 50 empresas, por decirlo de alguna manera, de un tamaño mayor de 100 millones de ventas al año. Y os decía una cosa que en el fondo es preocupante. La Diputación General de Aragón es la empresa más importante de Aragón. La empresa más importante de Aragón tiene un presupuesto de ingresos y gastos siempre con déficit, pero un presupuesto en torno a los 6.000 y pico millones de euros. La empresa mayor que le sigue, nos tenemos que ir a una empresa del campo del automóvil, a otra empresa del campo de los electrodomésticos, pero así hasta 50 empresas, unas de 100 millones, otras de 100 a 200, otras de 200 a 500 y ya muy poquitas de 500 a los 5.000 que más o menos tiene la antigua General Motors, hoy ya en manos francesas. La realidad es que Aragón, si Jaca es pequeño, aquí en los Pirineos, Aragón es muy pequeño en el contexto en el que nos encontramos. Y más preocupante que todo esto es que cuando hablamos de inteligencia artificial resulta difícil encontrar interlocutores para poder hablar de esto. Y sin embargo, si Aragón no se plantea entender, dominar y tratar de que sus empresas, sus modestas 50 empresas, las más importantes, si no conseguimos que esas 50 empresas más los centros universitarios, más todos aquellos institutos raros que se han creado pero que habría que transformar completamente a lo que se dedican en algo que tuviera que ver en su ámbito a los avances de la inteligencia artificial en ellos y tratar de avanzar e impulsar proyectos en este sentido, si no somos capaces de hacer ese cambio tan fuerte, lo tenemos crudo. No se trata de hablar de industria 4.0. No estamos hablando de eso. La industria 4.0 es interesante por descontado, pero no es nada especial como la industria 3.0 lo fue, ni la 2.0, ni la industria 1.0. Lo importante realmente en estos momentos es que se ha producido un Big Bang y que todo ha cambiado. Y que la inteligencia artificial juega un papel impresionante, como lo juega por descontado la robótica y como lo juega en otros campos. Pero la inteligencia artificial seguramente es la base del dominio tecnológico que en estos momentos se está viviendo en el planeta entre dos potencias que son Estados Unidos y China. La realidad es que en nuestra ignorancia no nos damos cuenta de que se ha iniciado a todos los efectos una guerra comercial que posiblemente en realidad terminará pasando a convertirse en una guerra tecnológica y finalmente, quién sabe, si las consecuencias de todas estas confrontaciones terminan en una confrontación distinta, porque ni siquiera las guerras serán como lo fueron en el siglo pasado. Cuando vemos las cifras que se invierten en el mundo adelante, por ejemplo, solo el MIT, el Massachusetts, 1.000 millones de euros exclusivamente para un colegio de computing, o sea, de computación, 1.000 millones de euros de inversión. China y Estados Unidos llevan años invirtiendo cifras impresionantes, muy superiores a las que invertirá Europa, empezará a invertir en el año 2020 si cumple con lo prometido, cifras muy superiores a los 20.000 millones de euros o dólares por año, y que sin embargo nosotros solo
teniendo una Europa que funcionara un poquito mejor, una Europa que no estuviera completamente controlada por Alemania, podría tratar de encauzar una política de inversiones conjunta entre todos los países que tratara de que el continente volviera a tener peso en el mundo, sobre todo en este mundo tan importante de la inteligencia artificial. La realidad de que el liderazgo tecnológico se ventila seguramente en tres campos, de los cuales el más importante es la inteligencia artificial, pero también la robótica y también los semiconductores. Y ahora vamos a pasar a otra cosilla que merece la pena que destaquemos para que nos hagamos una idea de lo que está. La inteligencia artificial tiene mucho que ver con los problemas que hay en estos momentos, por ejemplo, en la industria bancaria. Los bancos, como era de esperar, han sido incapaces en los últimos 20 años de ponerse al día tecnológicamente. Y como todo lo que ocurre en los tiempos que corren, los bancos desaparecerán mucho antes de lo que os podéis imaginar. Seguramente dentro de 5 o 7 años ya no existirán bancos, o si existen desarrollarán funciones completamente distintas a las que realizan ahora y desde luego no tendrán ningún peso político importante en ninguno de los países europeos. La realidad es que los bancos se durmieron en los laureles y las empresas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, China, pues poco a poco se han ido imponiendo en todos los ámbitos y también en el bancario. La realidad es que resulta sorprendente que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo financiero, puesto que dentro de no mucho verán con una claridad evidente que los bancos poco a poco empezarán a dejar de funcionar en aquellos ámbitos que hasta la fecha les permitía tener el poder que tenían. Me refiero, os lo he comentado anteriormente, el Fondo Monetario Internacional está proponiendo e impulsando que los bancos centrales de Occidente y, de ser posible, de China y demás, utilicen una moneda digital cada uno de ellos y que los bancos centrales sustituyan, por decirlo de alguna manera, como entidades de depósito a todos los bancos de comerciales y de inversión que existan en sus respectivos países. Lo que se pretende en una palabra es que los bancos comerciales y los bancos de inversión no creen dinero, que es lo que hacen los bancos cuando te conceden un préstamo. Se pretende, como digo, que las cuentas de cada ciudadano de cada país estén en el Banco Central del país y, por lo tanto, controladas que estaban antes, pero ahora controladas teóricamente por una entidad del Estado, independiente o no dependiente, el tiempo lo dirá, seguramente menos independiente que hoy día, pero unas entidades que, al convertirse en las canalizadoras de los depósitos de los ciudadanos y al ser las únicas que pueden desarrollar una política monetaria, harán que los bancos comerciales y de inversión tradicionales no sean necesarios absolutamente para nada. Y por lo tanto, iros haciendo la idea de que de aquí a 5 o 7 años los bancos Deutsche Bank, Santander, Société Générale y todos los que queráis serán cosa del pasado. Esto ocurre en los tiempos actuales y ningún político español se le ocurrirá plantear en el Congreso de los Diputados qué va a pasar con los bancos dentro de 3 años, qué va a pasar, qué sustituirá a los bancos en los próximos tiempos. La realidad es que vivimos unas épocas en las que nos damos cuenta que la democracia liberal, que tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XX, en el siglo XXI está teniendo serios tropiezos y en realidad nos encontramos con que
a la hora de valorar qué funciona mejor, si una economía centralizada como la China o unas economías liberales, o como les queráis llamar, otros les llaman iliberales, de Europa o de Occidente, ¿cuáles funcionan mejor? En realidad, hace 20 años diríamos, sin dudas de ninguna clase, las democracias liberales. Pero hoy día no lo tenemos tan claro por una razón muy simple, porque lo del tratamiento de datos de los que hablamos, las plataformas de datos que tienen que ver con la inteligencia artificial y otros ámbitos, la realidad nos demuestran que un sistema, ya sea monarquía, sea república, sea dictadura, sea un imperio, funciona mejor o peor en la medida que es capaz de tratar sus datos, todos los datos que tiene que tratar, con mayor eficacia. Quiere decir, la URSS cayó porque fue incapaz de que la planificación central pudiera planificarlo todo. Y cayó y se fue, y cayó estrepitosamente con toda la razón. Hoy día lo hubiera tenido más fácil en cuanto que existen mejores medios para tratar datos, ordenadores mucho más potentes, supercomputadores impresionantes que seguramente podrían abordar el tema de la planificación con toda la complejidad que tiene. Lo cierto es que hoy día en los parlamentos europeos, en el Parlamento español, tenemos teóricamente partidos que dicen de derecha o de izquierda o de centro, pero que fundamentalmente unos se basan en ideas fenecidas como el marxismo o el comunismo o el socialismo, otros se basan en ideas conservadoras que se fundamentan sobre todo en el humanismo liberal, otros se fundamentan en los nacionalismos, pero la realidad que ninguno de ellos está actuando de forma tal que sus propuestas sean interesantes para lo que estamos viendo o lo que estamos viendo que está cambiando las cosas y que sin embargo los políticos no nos las discuten. Aquí en los parlamentos y en los regionales todavía más se discute de inmersión lingüística o se discute de qué inversiones harían falta para que un pueblo de 50 habitantes pueda mantener una escuela, pero en realidad no se dan cuenta de que están funcionando como lo harían en la Edad Media, casi en la Edad Media, y en el Parlamento español como poco en el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, pero no en el siglo XXI. Las leyes que se elaboran hoy día, las pocas leyes que se elaboran en el Parlamento español, en realidad son leyes de otra época. En estos momentos, estar debatiendo, discutiendo si los sindicatos deben tener mayor o menor peso en la negociación colectiva, resulta un despropósito total e ir contra los avances del mundo de la ciencia y de la tecnología en el momento actual. Los sindicatos dan la impresión de que quieren sobrevivir, vivir a costa del tinglao, pero lo que tendría que preguntarse es si dentro de 15, 20 años prácticamente la mitad de los trabajos actuales han desaparecido, ¿de qué serán en sus sindicatos? ¿A qué se dedicarán? ¿Qué sentido tendrá que estén defendiendo que el convenio se debata a nivel sectorial o a nivel empresa? En realidad lo que tendrían que ver es que si somos capaces de dar soluciones a la gente que se encuentre sin trabajo y que está forzosamente ociosa, pero no porque no haya trabajado y estudiado, sino sencillamente porque el avance tecnológico, el avance industrial nos lleva a un mundo en que cada vez hace falta menos humanos trabajando. Y sin embargo, de eso se trata en el Parlamento español.
Los debates son preocupantes y ya cuando tocan como centro fundamental el nacionalismo, nos demuestran que hemos caído en la trampa por enésima vez, especialmente admitiendo que es cierto lo que dicen los catalanes, que sus comportamientos son cívicos, patrióticos y democráticos. Los nacionalismos no han sido nunca democráticos ni lo serán. No solo no son democráticos, sino que son racistas en primera instancia. Racistas, porque solo tiene sentido los suyos, y los demás son, en algún caso nos llegan a decir, descerebrados y cosas parecidas. Pero lo que es evidente es que en España hemos cometido unos errores muy difíciles de abordar en estos instantes, que es permitir en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia y en otros sitios también, pero sobre todo en estos, se ha permitido unas políticas de inmersión lingüísticas que en el fondo solo han servido para, con la excusa de la inmersión lingüística, ir preparando virreinatos para que se pudieran convertir en estados. La realidad es que los nacionalismos siempre han sido destructivos y lo seguirán siendo. Y por lo tanto no debemos consentirlo. Pues bien, en el Parlamento español hay un presidente de gobierno que trata de conseguir el apoyo de gente que quiere romper el país del que él es presidente del gobierno. Insisto, los nacionalismos son destructivos. Siempre lo han sido. No nos equivoquemos en plantear que todo es igual. No, los nacionalismos tienen esquemas diferentes, pero cuando desprecian a los demás, no se les puede consentir que avancen un solo milímetro. Y me refiero en este caso a los catalanes y a los vascos fundamentalmente, pero también a los valencianos y a la gente de Baleares. No se puede consentir la inmersión lingüística si sirve para adoctrinar a los jóvenes, además en direcciones completamente falsas y que no hacen más que manipularlos y prepararlos muy mal para un mundo muy complejo que tienen en el futuro. Estábamos diciendo, pues, que en el mundo actual, en el Parlamento actual, hay unas ideologías que han demostrado que no son de esta época. Quiere decir que ya se ha demostrado que la ciencia y la tecnología las ha dejado turulatas, las ha dejado muertas. El marxismo dejó de tener sentido hace muchísimo tiempo y fracasó el marxismo real y el socialismo real. Fracasó desde el momento que fue incapaz de plantear la batalla tecnológica a Estados Unidos y la perdió. El comunismo perdió frente a lo que llamaríamos el liberalismo. No solo perdió, sino que prácticamente asumió las doctrinas liberales como base de su funcionamiento. Pero el problema que tenemos es que más tarde, también anteriormente, se había vencido al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Fascismo, distinto de lo que en el Parlamento español se dice de fascismo, porque aquí todo el mundo es fascista en España en estos momentos, parece ser. Pero en realidad el fascismo, como mejor se define, es con el funcionamiento de la Italia de Mussolini y de una manera diferente, pero también como reacción contra el comunismo, de la Alemania de Hitler. Eso es fascismo. Eso es un desprecio total por los seres humanos, sobre todo en el nazismo, un desprecio total que les lleva a gasearlos dando por descontado que ese enemigo, judíos, gitanos, ucranianos, bielorrusos, simplemente gentes, según ellos, de otra raza, falso una vez más, pero en aquellos tiempos podía ser que se desconociera. Hoy la ciencia ha demostrado que desgraciadamente o afortunadamente solo somos una raza y una civilización lo que hay en estos momentos en el mundo, y por lo tanto los nacionalismos excluyentes no tienen el menor sentido. Decía que una de las cosas
vitales en estos momentos en España es impedir que los nacionalismos sigan complicándonos el futuro de todos. Pero también avanzando, igual que el liberalismo se cargó al comunismo y anteriormente al fascismo, la realidad es que la ciencia y la tecnología se han cargado también el liberalismo. Y en estos momentos nos damos cuenta de que el humanismo liberal, que nace, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, y que define que de alguna manera el hombre es el que crea a Dios y no el Dios al hombre, ese humanismo ahora ha sido superado por la ciencia y la tecnología, que han demostrado que el humanismo en realidad no deja de ser una expresión de deseos de cómo es el mundo, pero que realmente no lo es tampoco. Me refiero a lo siguiente. El humanismo se basa en el libre albedrío. Si el hombre no tiene libre albedrío, no tendría sentido el humanismo liberal. Y la ciencia y la tecnología están demostrando día a día que el hombre no tiene libre albedrío. Se ha hablado de un libro, Homo Deus, capítulo 8. Merece la pena que lo compréis y lo leáis. Y cuando se os dice que es un libro que marca una época y que tiene miles de ideas para todos, este libro, este capítulo que habla de la bomba de tiempo en el laboratorio, en el fondo lo que nos transmite y nos indica es que si el libre albedrío es lo que da sentido al Homo sapiens, pues entonces lo tenemos bastante complicado, porque en el mismo libro vemos cómo la ciencia y la tecnología han demostrado que el hombre clarísimamente no dispone de libre albedrío, que cuando el hombre piensa y decide cualquier cosa, no se debe a que se ha profundizado dentro de sí y después de meditar largas horas ha llegado a conclusiones del tipo que sea, sino que en realidad el Homo sapiens de Marras, ese personaje que según el liberalismo tenía libre albedrío, en realidad no es más que un organismo como otros, que en realidad están compuestos de algoritmos que tienen que ver con la evolución, que tienen que ver con muchísimas cosas, pero que hacen que de alguna manera todas esas cosas que hemos pensado que tenían una cierta realidad o al menos una posibilidad, como era el pensar en el alma de la persona, en la conciencia, en los sentimientos, en los deseos. En realidad, la ciencia demuestra, y además muy claramente, que nosotros, como otros organismos, no somos más que unos algoritmos más o menos evolucionados, unos más que otros, por descontado, pero que desde luego de libre albedrío absolutamente nada. Y por lo mismo, la ciencia no pierde el tiempo en analizar si es más importante la libertad o la igualdad, si el individualismo o, por decirlo de alguna manera, el colectivismo, si la democracia o la dictadura, si el mercado libre o la libre competencia. Hoy día la realidad es que todavía seguiremos con estos conceptos durante unos años, pero el humanismo liberal hoy por hoy tiene tan poco sentido como en otros momentos los humanismos monoteístas, catolicismo o cristianismo, islamismo o judaísmo. Como las otras doctrinas religiosas que pueda haber en Oriente, ninguna de estas religiones ha conseguido superar los grandes avances de la ciencia. Y por lo tanto, ahí es donde nos encontramos y donde todo se hace más complejo. Las democracias liberales no funcionan, aunque hubo un momento que pensamos que funcionarían. ¿Seguirán funcionando un tiempo?
faltaría más. Que no serán operativas, está más claro de lo que parece. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos, y hemos dicho muchos días que hay que hacer, como mínimo, es que tratemos de modernizar las ciudades, las regiones, los países, los continentes, en la medida que podamos. En la medida que podamos, que hagamos al Homo sapiens mucho más inteligente para poder afrontar los cambios que se están produciendo en estos momentos. Y por lo tanto, hacer caso, molestaros en leer lo que merece la pena leer en estos momentos. Y este libro que os he recomendado hoy es un libro muy importante. El autor Yuval Noah Harari, Homo Deus, habla de breve historia del mañana. El mañana que ya tenemos aquí. Amigos, desde Jaca, capital de Pirineo Sur, saludos a todos. Seguiremos hablando ya de temas más concretos para conseguir lo que estamos proponiendo a ámbito de ciudad pequeña, de región, de país, de continente, antes de que se nos marche todo a la mierda. Saludos a todos, amigos.